Testimonio de Gustavo de Cristianos Unidos. Nací en el seno de una familia católica, y de mis padres recibí excelentes principios morales y religiosos que me enseñaron a ser temeroso de Dios. Al igual que la mayoría de los católicos, toda mi infancia y buena parte de mi adolescencia transcurrieron sin conocer mi religión más allá de lo que aprendí en casa y lo que aprendía en la misma iglesia cada domingo. Así pasó el tiempo hasta que, siendo universitario, hubo una época en mi vida donde particularmente me sentí solo e incomprendido. Esto sucedió entre mis 19 y 20 años de edad. En ese entonces sucedieron algunas cosas que me hicieron sentir muy mal. Recuerdo, entre otras, que tenía problemas en la universidad y que había discutido con mis padres y no tenía a alguien en quien confiar, así que en mi criterio, consideré que lo mejor que podía hacer era quitarme la vida. Sin embargo, en virtud que esta decisión era muy drástica e importante, antes de hacerlo le hice un reclamo a Dios. Estando solo en la intimidad de mi habitación, recuerdo que le dije algo que se salía de todos los patrones que en mi vida habían sido establecidos en lo que a la comunicación con Dios se refiere, ya que hasta ese entonces, cuando lo hacía, seguía la rutina de rezar alguna linda oración prefabricada antes de cualquier petición, por lo que ese día, quizá por tratarse de mi estado de ánimo, solo acerté a decirle: Dios, si es que en verdad existes, muéstrame cuál es el camino, porque no creo que quitarme la vida sea el camino correcto para mi vida. En ese instante escuché una voz en mi interior que con mucha claridad me dijo: la Biblia está en tu buró, léela y ahí encontrarás el camino. Eso fue todo. Verifiqué y efectivamente había ahí una Biblia que mi hermana mayor olvidó en mi departamento. Se trataba de un ejemplar de la Biblia Católica de Jerusalén. Así que comencé a leerla con avidez, capítulo tras capítulo, y conforme iba leyendo iba descubriendo las maravillas de Dios para mi vida. Y esto me hizo apegarme más a la religión que hasta entonces profesaba. Comencé a analizar las lecturas bíblicas que se hacen en esa iglesia en cada misa y a escuchar con interés los sermones del sacerdote. Estudié la historia de la religión católica y sus fundamentos de fe, y defendí con vehemencia esa religión, pues coincidentemente por aquellos días se cruzaron en mi camino diferentes tipos de protestantes con los que me gustaba discutir aspectos religiosos y de fe, defendiendo a la iglesia católica y a la Virgen de Guadalupe, de la que fui fiel devoto y con quien mantuve una serie de compromisos. Sin embargo, conforme iba leyendo más y más la Biblia, descubrí que la forma en que yo había sido instruido desde mi infancia para adorar a Dios y que yo ahora defendía, no era la que Dios aceptaba. Me sorprendió descubrir que las imágenes que yo consideraba como divinas no eran tal. Más aún, descubrí que Dios las prohíbe. Descubrí que Jesucristo murió por mí, y que la salvación es gratuita, es un don de Dios. Descubrí que no tenía que hacer más nada que aceptar a Jesucristo como mi Salvador, y que Él de ese momento en adelante llevaría mis cargas. Descubrí que la oración debe salir del corazón y no usar repeticiones que son vanas. Descubrí que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo mismo, y también que el Dios Todopoderoso no da su gloria a nadie más, y que tampoco necesita ayudantes, que los santos hombres de Dios son personas buenas y cuya vida, aunque pudo ser ejemplar, de ninguna manera pueden hacer nada por mí. Y lo más importante, descubrí que Dios no me necesita, soy yo quien necesita de Dios, y Él abre sus brazos amorosos no solo para mí, sino a todos los que proceden al arrepentimiento y le aceptaban como Salvador y Señor. Dado lo anterior, decidí dejar mis costumbres religiosas pasadas y busqué una iglesia diferente donde se predicara la sana doctrina acorde a lo que yo había leído en la Escritura Sagrada. Esto sucedió hacia finales de 1980. Desde entonces y hasta la fecha he recibido ricas bendiciones, entre las cuales están mi amada esposa y mis 2 hijos. También he atravesado por algunas pruebas, he sido tentado varias veces, he cometido aciertos y muchos errores en mi vida como cristiano, y he sido restaurado también. De ninguna manera creo haber alcanzado el estado perfecto como cristiano, sino que prosigo a la meta, al llamamiento supremo de Cristo Jesús. En resumen, puedo decir que a lo largo de mi vida cristiana he recibido grandes muestras del amor divino y ricas bendiciones de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gustavo.